Muy buenas tardes, jóvenes aspirantes. Es un gusto nuevamente estar aquí delante de ustedes. No sé si alguno estuvo presente en la videoconferencia que se hizo el día miércoles. Entonces, si fue así, las disculpas del caso porque pasaron errores que estaban fuera de mi alcance y por eso no pude presentar ese día. Pero pues ahora sí se va a poder dar lo que es la videoconferencia. El tema para esta tarde es mecánica, cinemática y dinámica. Y como su tema principal es lo que viene siendo lo que es la dinámica de traslación. Como saben, esto es parte del curso de refuerzo en línea para estudiantes de nuevo ingreso 2021. Mi nombre es Napoleón Enrique Granados Omansor. Yo soy tutor en grupo teórico 5, pero si no están, imagino que han de haber de algunos otros grupos, así que igual, bienvenidos. El contenido de esta videoconferencia, como ya se los comentaba, viene primeramente explicar lo que es la mecánica y luego las dos ramas en las cuales está dividida lo que es esta rama de la ciencia. Después vamos a ver lo que es una breve descripción de lo que es movimiento, algunos conceptos importantes que hay que conocer para poder trabajar problemas de este tipo. Luego vamos a ver lo que son las causas del movimiento. Dentro de ellas vamos a ver lo que son las 3 leyes de Newton para el movimiento, y pues la que nos va a importar un poco más es la segunda ley. Y pues para finalizar, el último tema sería lo que es dinámica de traslación, y ahí vamos a ver 3 tipos de movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento vertical. Cabe recalcar que, como en todas las videoconferencias, van a haber ciertos espacios entre temas para poder expresar algunas preguntas, dudas que tengan. Entonces, una vez dicho esto, podemos empezar con el tema. El primer tema es mecánica, o el primer concepto, mejor dicho, que hay que saber. En física, a la mecánica se le conoce como se le conoce como la rama que estudia las relaciones entre la fuerza, la materia y el movimiento. Esta rama de la física se divide en 2 subramas, que son la cinemática y la dinámica. En sí podemos decir que la mecánica es aquella rama de la física que estudia el movimiento. Hay que conocer ciertas cosas importantes en esta, como es lo que es fuerza. Esto se introduce en las leyes de Newton. Lo que es la materia o masa, que igual está explicado en las leyes de Newton. Y pues el movimiento, que viene siendo producto de aplicar una fuerza sobre un objeto. Entre las 2 subramas de la mecánica tenemos lo que es la cinemática y la dinámica. Estas se pueden diferenciar entre ellas debido a que la cinemática es la parte de la mecánica que estudia la descripción del movimiento sin tomar en cuenta las causas. Mientras que la dinámica también estudia el movimiento, pero esta sí toma en cuenta las causas. Entonces la diferencia entre cinemática y dinámica es que ambas estudian lo que es el movimiento, solamente que la cinemática no se preocupa por dar una explicación acerca de las causas o de las circunstancias que producen el movimiento, pero la dinámica sí, esta sí toma en cuenta lo que es las causas, y aquí es donde se introduce lo que es el concepto de fuerza. Continuando con esto, viene el otro subtema, que es la descripción del movimiento. Para este tema, nos presentan un caso. Un pasajero mira por la ventanilla del tren y ve otro tren que parece estar en movimiento. Sin embargo, solo mirando el andén o la estación, aquí sería estación, puede resolver la duda de cuál de los 2 trenes se mueve realmente. Nos podemos plantear este ejemplo de la siguiente manera. Digamos que ese pasajero somos nosotros y miramos por la ventana, y a la par de nosotros
está un tren. ¿Cómo podemos saber nosotros si nosotros estamos en movimiento o si el otro tren está en movimiento? Pues si estamos desde el tren en el interior, no lo podemos determinar. Pero si tenemos un punto de referencia en el cual, sobre el cual podamos ubicar los dos trenes, podemos determinar cuál de los dos está en movimiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el andén o la estación de tren es nuestro punto de referencia, vamos a determinar que nosotros estamos en movimiento si nos alejamos de lo que es la estación. Si ambos trenes se alejan, es porque ambos están en movimiento. Y si un tren se queda y el otro se aleja, es porque solamente uno está en movimiento. Aquí es importante recalcar lo que es el concepto de punto de referencia, que es lo que vamos a estudiar en la siguiente diapositiva. Además de lo que es el punto de referencia, hay que conocer lo que es la trayectoria, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Son cosas que tenemos que conocer para poder trabajar problemas de este tipo. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un punto o un conjunto de puntos respecto al cual describimos el movimiento de un cuerpo. Usualmente, en los problemas de física, a nivel en el que estaban ustedes de bachillerato, se trabaja en dos dimensiones y se trabaja con un sistema de coordenadas cartesianas, con coordenadas horizontales conocidas como X y coordenadas verticales conocidas como Y. Aunque se puede trabajar con un sistema de 3 coordenadas, introduciendo la coordenada Z. Pero lo importante acá, el sistema de referencia, es pues tener un punto sobre el cual se va a describir el movimiento de un cuerpo. Usualmente se toma como sistema de referencia ubicándonos en el punto de origen, donde X y Y son 0. A partir de esto podemos determinar diferentes cosas con respecto al movimiento, ya sea su posición, velocidad y su aceleración. Luego, la trayectoria es la curva descrita por los puntos por los que ha pasado el móvil. El vector de posición es un vector que va del origen de coordenadas, que es O, al punto donde está el móvil P. Y el vector de desplazamiento entre dos puntos es un vector de origen que va entre un punto sub 0 o un punto inicial y un punto final o extremo P. Velocidad, sabemos de que hay que saber diferenciar entre lo que es una magnitud escalar y una vectorial, pero definiéndolo escalarmente, la velocidad es el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo de transcurrido. Perdón, aquí es el concepto de velocidad, velocidad vectorial. Hay a veces ocasiones en las que se suele confundir lo que es la velocidad y la rapidez. La velocidad es el vector, porque tiene tanto magnitud como dirección y sentido, mientras que la rapidez es la magnitud de la velocidad. Es decir, la rapidez es el valor que tenemos de velocidad expresado con las unidades en el sistema internacional, metros sobre segundo. Luego, la aceleración es el cociente entre la variación del vector velocidad y el intervalo de tiempo transcurrido. La unidad de la aceleración en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Aquí está igualmente definida vectorialmente. Es el cociente entre el vector velocidad y el intervalo de tiempo. Continuando, aquí podemos hacer lo que es un resumen gráfico. Nuestro eje de referencia sería el plano cartesiano con las coordenadas Y y X. Este sería nuestro origen sobre el cual podemos determinar la posición de un cuerpo. El vector posición sería el R sub 0. ¿Cómo determinamos el vector posición? Pues vemos las coordenadas que hay en X y las coordenadas que hay en Y. Eso me determina el vector posición. Luego, el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es la diferencia que hay
entre una posición inicial y una posición final. Entonces, aquí lo tenemos. Este es el vector de desplazamiento. Sería final, perdón, menos inicial. Posición final menos posición inicial nos dan un desplazamiento. Si en ese desplazamiento ocurre un intervalo de tiempo, ahí tenemos lo que es velocidad. El vector de desplazamiento entre un intervalo de tiempo nos da el vector velocidad. Luego, si en ese transcurso la velocidad cambia, significa que esto sufre una aceleración, debido a que la aceleración es el cociente entre el vector velocidad y el intervalo de tiempo. Esto lo podemos ver también de manera escalar. El desplazamiento sería posición final menos posición inicial. Esto de manera escalar. Y de igual manera para la velocidad y para la aceleración. Y un ejemplo, un pequeño ejemplo. Un automóvil sale de San Miguel a las 10 horas de la mañana y llega a Santa Ana a las 17 horas. En este caso, salió a las 10 de la mañana y llegó a las 5 de la tarde. Pero aquí está expresado en el formato 24 horas. Aquí iría una coma. Después de recorrer 420 kilómetros. O sea, salió a las 10, llegó a las 5 y el recorrido que hizo fue 420 kilómetros. Lo que nos pide es determinar la velocidad escalar media, o sea, la rapidez de ese automóvil. ¿Qué tenemos que saber acá? Pues que hubo un desplazamiento. En San Miguel fue nuestra posición inicial y Santa Ana fue nuestra posición final. Entonces, entre San Miguel y Santa Ana hay 420 kilómetros. Según el problema, ese sería nuestro desplazamiento. Pero también sabemos de que transcurrió un periodo de tiempo. El tiempo inicial fueron las 10 de la mañana y el tiempo final fueron las 17 horas, o sea, las 5 de la tarde. Entonces, para determinar lo que es la velocidad media de manera escalar, o sea, la rapidez, solo tenemos que hacer el cociente entre nuestro desplazamiento y nuestro intervalo de tiempo. Entonces acá sustituimos los valores. Desplazamiento sabemos que fueron 420 kilómetros. Nuestro intervalo de tiempo fue entre las 17 horas y las 10 horas, lo cual hace que al restarse nos dé 7 horas. Y pues esto queda expresado: 420 kilómetros entre 7 horas nos dan 60 kilómetros por hora. Esto lo podemos pasar a unidades del sistema internacional, haciendo esta siguiente corrección. Un kilómetro serían 1000 metros. Y pues una hora serían 3600 segundos. Perdón por eso, pero ajá. Eso si lo queremos en unidades de metros por segundo. Pero igual esta sería nuestra respuesta. Por lo cual la velocidad media, o sea la rapidez media del automóvil fue de 60 kilómetros por hora. Ese sería, hasta aquí haríamos con la primera parte. Y aquí pues dejé un espacio para pues realizarle preguntas que son un poco sencillas, así que no sé si alguno de ustedes podría responderme esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dinámica y cinemática? ¿Cuándo un cuerpo tiene velocidad y cuándo la aceleración de un cuerpo es cero? No sé si en el chat hay alguno que pueda responder. Estas son las preguntas. La diferencia entre dinámica y cinemática, cuando un cuerpo tiene velocidad y cuando la aceleración de un cuerpo es cero. No sé si alguno puede expresar, puede dar respuesta
Y no se preocupen, igualmente, si no pueden, si no pues conocen la respuesta, yo igual se la responderé, y de igual manera ustedes también pueden expresar si tienen alguna duda en algo de lo que ya expliqué. Bueno, creo que ya pasó un tiempo algo prudencial entre el espacio para poder responder. ¿Cuál es la diferencia entre dinámica y cinemática? Esto pues está más que todo en que una se preocupa por determinar las causas del movimiento y la otra no. Ambas estudian lo que es el movimiento, solo que una sí, la que estudia lo que es las causas es la dinámica, y la que no se preocupa por estudiar las causas, solamente el movimiento, es la cinemática. Ahora, ¿cuándo un cuerpo tiene velocidad? Un cuerpo tiene velocidad cuando se desplaza en un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque al desplazarse cambia su posición, y si sucede un intervalo de tiempo, vamos a tener el desplazamiento entre intervalos de tiempo, ahí va a haber velocidad. Y pues la última pregunta se puede responder de la siguiente manera. Perdón, hay un ruido ahí. La siguiente pregunta: ¿cuándo la aceleración de un cuerpo es cero? La aceleración de un cuerpo es cero en dos casos. Voy a poner la diapositiva. Esta diapositiva. La aceleración de un cuerpo puede ser cero si la velocidad inicial y velocidad final son cero, o si la velocidad se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que si en este punto de acá tuve una velocidad de 5 metros por segundo y acá también, es decir, se mantuvo constante la velocidad, entonces la aceleración va a ser cero, porque la final sería 5, la inicial sería 5, y 5 menos 5, 0. Y 0 dividido entre cualquier número nos va a dar nuevamente 0. Entonces, aquí. Ya habían respondido 3 personas. Moisés dice: la dinámica estudia el movimiento en relación, a diferencia de la cinemática, describe el movimiento. Bueno, ahí creo que se faltó explicar, Moisés, la parte en que la dinámica sí se preocupa por las causas y la cinemática no. Ambas estudian el movimiento, solo que una sí le importan las causas y la otra no. Jonathan dice: estudia el movimiento teniendo en cuenta el origen o no. Bueno, igualmente, no es el origen, sino que las causas del movimiento. Bueno, origen también se puede entender como sinónimo. Entonces sí sería una respuesta correcta. Luego, Jonathan también dice: cuando tiene dirección y rapidez. Estaría parcialmente correcta la respuesta, Jonathan, porque sí, el vector velocidad tiene dirección y pues tiene también la magnitud, que es la rapidez, pero en sí la respuesta sería cuando se desplaza en un intervalo de tiempo. Y exacto, la tercera respuesta que dio Jonathan sí está correcta, cuando la velocidad no cambia con el tiempo. Y también participó Rosa, dice que la diferencia entre mecánica es que no se preocupa por las causas, mientras que la dinámica toma en cuenta las causas. Aquí creo que lo único que te equivocaste fue decir que era cinemática en vez de mecánica, pero en general sí está buena la respuesta. Entonces, si no tienen dudas, no sé si podríamos continuar con lo que es la videoconferencia. Si no tienen alguna duda sobre lo que ya expliqué. Bueno, si no tienen dudas, entonces continuaría presentando. El siguiente tema son las causas del movimiento. ¿Con qué empezamos esto? Poniendo otro ejemplo. Un objeto en reposo puede ponerse en movimiento cuando lo empujamos con una fuerza. De la misma manera, un objeto en movimiento puede detenerse cuando le aplicamos una fuerza. Todos los cambios en el movimiento
se deben a la acción de una o varias fuerzas. Este concepto es importante de conocer. La fuerza se puede entender como algo que cambia el estado de movimiento. Vale. Aquí empezamos con lo que es la primera ley de Newton o ley de la inercia. Antes de decir lo que es la primera ley de Newton o ley de inercia, hay que conocer lo que es inercia. A inercia en física se le conoce como la oposición al cambio en su estado de movimiento. Podemos definirlo básicamente como la oposición al cambio. Entonces, luego de conocer lo que es el concepto de inercia, sale el concepto de masa. La masa se conoce como la cantidad de inercia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre mayor masa tengamos nosotros, más difícil va a ser cambiar nuestro estado de movimiento, más difícil va a ser movernos. Un ejemplo para esto sería que tenemos a dos personas, una de 50 kilogramos y otra de 100 kilogramos, y a ambas intentamos empujarlas. Resultará mover más fácil a la persona que tiene 50 kilogramos de masa, mientras que la que tiene 100 kilogramos de masa va a ser mucho más difícil para moverla, porque al tener mayor masa tiene mayor inercia, y al tener mayor inercia va a ser mucho más difícil poder cambiar su estado de movimiento. Luego, una vez conocido lo que es masa e inercia, ya podemos decir lo que es la primera ley de Newton. Esto nos dice, un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. ¿Qué nos quiere decir esto? Si no hay ninguna fuerza que actúe sobre un cuerpo, este va a mantener su estado inicial. Si está en reposo, se va a mantener en reposo, y si está en movimiento, se va a mantener en movimiento. Acá hay un, no sé si ven el GIF que está aquí abajo. Acá pues podemos ver que la persona que va en la moto se mueve con una velocidad. Y acá lo que tiene es un muro. Choca contra el muro, la moto queda acá, pero su cuerpo se sigue desplazando. ¿Por qué? Porque él conserva lo que es su inercia. Su inercia le quiere decir al cuerpo que él se está moviendo con una velocidad hacia la derecha. Al presentar esta barrera acá, su cuerpo va a seguir, por lo mismo de la inercia, va a querer continuar lo que es el estado de movimiento que tenía. Entonces, eso sería la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice, segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante F, esta adquiere una aceleración A, directamente proporcional a la fuerza aplicada, siendo la masa m del cuerpo la constante de proporcionalidad. La segunda ley de Newton se puede expresar también de esta manera. F es igual a m por A. Acá la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y nuestra constante de proporcionalidad sería la masa, porque usualmente los cuerpos no van a cambiar de masa. También podemos hacer esto, despejar A. A sería igual a la fuerza entre la masa. ¿Qué nos quiere decir este despeje? Que si la fuerza aumenta, la aceleración con la que va a salir el objeto también va a aumentar. Y también se puede expresar de esta manera. Si la masa del objeto aumenta, su aceleración va a disminuir, porque son inversamente proporcionales. Una aumenta, la otra disminuye. Acá está un ejemplo práctico. Tenemos una persona aplicando una fuerza a un automóvil. Aplica la fuerza, el automóvil, al aplicarse la fuerza, adquiere lo que es una aceleración. Pasa de una velocidad inicial 0, porque
está en reposo a tener una velocidad final. Entonces se acelera. Ahora, hay dos personas aplicando el doble de fuerza. Entonces, si aplican el doble de fuerza, también la aceleración va a ser el doble, porque la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Si aplicamos más fuerza, va a ser más fácil o se va a acelerar de una manera más rápida. Y luego está lo que es la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Esta tercera ley nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza, en este caso este sería nuestro objeto 1, la persona, y esto sería nuestro objeto 2. Si un cuerpo ejerce una fuerza 1 sobre 2, o sea que la persona aplica la fuerza sobre la pared, esta a su vez ejerce sobre el primero una fuerza 2, 1, con el mismo módulo y dirección, pero en sentido contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? Ya expresado con este ejemplo. La persona, que sería nuestro objeto 1, aplica una fuerza que va en este sentido. Pero a su vez, este objeto va a aplicar una fuerza de igual magnitud, solo que en sentido contrario. Eso es la ley de acción y reacción. Que siempre al aplicar una fuerza va a haber otra que se contrarrestre, de igual módulo y dirección, solo que diferente sentido. Aquí, pues, para este tema decidí también poner estas otras preguntas, debido a que, digámoslo así, son conceptos un poco básicos. Entonces, no sé si me pueden también participar o de igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta relacionada a lo que acabamos de ver, me la pueden decir y yo trataré de resolvérsela. La primera pregunta que yo planteé es, ¿qué es la inercia? La segunda es, definan la segunda ley de Newton de una manera sencilla, no hace falta que usemos tecnicismos. Y la otra es, ¿a qué es proporcional la fuerza? Esto también la pueden resolver si saben lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, voy a revisar el chat para ver si van a participar o si tienen alguna otra pregunta ustedes ajena a esta. Va. Moisés respondió nuevamente que la inercia se conoce como la masa. Aquí está masa e inercia están relacionados. Masa e inercia sí están relacionados. Solo que la inercia tiene un concepto diferente de lo que es la masa. Voy a dejar que, veo que están dos compañeros ahí, están escribiendo, entonces voy a dejar que ellos respondan para ver si tienen la respuesta, y si no, pues yo ya voy a dar la respuesta correcta. Recuerden qué es inercia, qué es la segunda ley de Newton y a qué es proporcional la fuerza. Y voy a estar pendiente de lo que es el chat. Jonathan ya respondió y dice que la inercia es propiedad de conservar su movimiento y es proporcional a la masa. Estaría correcta tu respuesta, porque sí, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos, los objetos, de conservar su movimiento. Si están en reposo, van a querer seguir en reposo, y si están en movimiento, van a querer seguir en movimiento. Bayres dice acá, la tercera, masa por aceleración. Sería una respuesta correcta porque ese es el concepto de fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Y es directamente proporcional a la aceleración y tiene como una constante proporcionalidad, lo que es la masa. Así que sí estaría correcta tu respuesta. Luego está escribiendo Nate. Ahí solo espero a que ella termine de escribir. Igualmente, si tienen alguna pregunta que es sobre lo que acabamos de
de ver, que sea ajena a estas otras de acá, la pueden ustedes expresar, ya sea por el chat o por micrófono. Neidy dice, la segunda ley de Newton se basa en la aceleración que adquiere un cuerpo. Y estaría correcta, porque lo que nos quiere decir la segunda ley de Newton es que si aplicamos una fuerza sobre un objeto, sobre un cuerpo, este se va a acelerar. Entonces, por lo tanto, la fuerza es proporcional, directamente proporcional, perdón, a la aceleración. Bueno, no sé, vamos a esperar un minuto más por si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver, sobre lo que es lo del movimiento y las leyes de Newton, para que la pueda expresar. Vamos a dar un espacio. Y si no, continuamos con la otra parte. La otra parte sí va a ser un poco más larga, porque sí puse un ejemplo de cada tipo de movimiento, así que lo vamos a ver. Bueno, creo que podemos continuar con la parte de la parte final. Aquí, pues lo que puse es estudios de algunos movimientos, pero en sí el tema es dinámica de traslación. Dinámica de traslación. Entonces, existen muchos tipos de movimientos según cómo sea la trayectoria descrita, pero en esta clase vamos a estudiar los que son más sencillos. El movimiento rectilíneo uniforme, que es el MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el MRUA, y el movimiento vertical de los cuerpos, que se conoce como, depende de en qué posición nos encontremos, se puede decir tiro vertical o caída libre. Luego, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme o MRU? Para poder definir este tipo de movimiento hay que enunciar lo siguiente. Si un objeto en movimiento no tiene aceleración, describe una trayectoria rectilínea. No hay aceleración normal que cambie la dirección de la velocidad y la rapidez es constante. O sea, no hay aceleración tangencial que modifique el módulo de la velocidad. Este tipo de movimiento se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento en sí es aquel en el cual no hay presencia de aceleración. Se puede presentar de dos maneras. Como ya lo expliqué anteriormente, no hay aceleración cuando la velocidad es cero o cuando la velocidad es constante. Entonces, estos dos casos, mejor dicho, describen un movimiento rectilíneo uniforme. Gráficamente, el movimiento rectilíneo uniforme se expresa de esta manera. Si tenemos un periodo de tiempo inicial y un periodo de tiempo final, para el periodo de tiempo inicial vamos a tener una velocidad inicial. Y pues para el periodo final vamos a tener otra velocidad. Va a ser MRU si la velocidad inicial es igual a la velocidad final. ¿Por qué? Porque si la velocidad inicial es igual a la final, es una velocidad constante. Y la ecuación importante para poder trabajar este tipo de problemas está expresado acá. Que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad, factor de el tiempo final menos el tiempo inicial. Depende de lo que nos pidan, así vamos a hacer los despejes correspondientes. Si nos piden la posición inicial, hay que despejar esta ecuación nada más. Entonces, pero en sí, esta es la ecuación general, llamémoslo así, de este tipo de movimiento. Un ejemplo para este tipo de movimiento es que la velocidad de la luz en el vacío se conoce como C y es 300.000
kilómetros por segundo. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. Calcular la distancia entre el sol y la Tierra. A simple vista se puede ver que este tipo de movimiento es rectilíneo uniforme, porque la velocidad de la luz es constante en el vacío. Entonces aquí podemos decir, C, que es la velocidad de la luz, nos describe lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que la C va a ser lo que va a ser en este caso utilizada en vez de C va a ser V. Ahora, por lo tanto, conocemos la velocidad C y el tiempo que es 8 minutos 19 segundos. Entonces nos pide que calculemos lo que es la distancia, X. Esto es lo que calcularíamos. Entonces sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Despejamos X, esta T está dividiendo, pasaría a multiplicar este lado. Entonces la distancia sería la velocidad por el tiempo. Ahora, antes de sustituir los valores, tenemos que convertir los 8 minutos con 19 segundos a segundos. ¿Cómo así? Sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Perdón por la escritura, pero un minuto hay 60 segundos. Entonces, a los 8 minutos los multiplicamos por 60, nos dan 480 segundos. En sí, el tiempo sería 480 segundos, que son los 8 minutos, más los otros 19 segundos. Así que el tiempo sería 499 segundos. Ahora lo único que resta es sustituir. Multiplicamos la velocidad por el tiempo. 300.000 kilómetros por segundo por 499 segundos nos da esto aquí escrito, que serían 149.700.000 kilómetros. Esto igual lo podemos escribir en notación científica como 1.49 por 10 a la 8. Entonces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol sería 1.49 por 10 a la 8 kilómetros, o expresado así, 149.700.000 kilómetros. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA. Estas son siglas. Para este caso, si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea, y si es constante, entonces la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad, variará de forma uniforme. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para un periodo de tiempo inicial y uno final, la aceleración inicial va a ser igual a la final. O sea que la aceleración va a ser constante. Si la aceleración es constante, va a suceder algo distinto con la velocidad, que para ese mismo tiempo inicial vamos a tener una velocidad y aquí vamos a tener otra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la velocidad inicial va a ser diferente a la velocidad final. Entonces, este sería el tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y estas serían las ecuaciones que lo describen. V final sería igual a la V inicial más la aceleración por el factor del tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es para determinar una velocidad en cualquier instante. Y luego, también se puede determinar la posición de ese objeto en cualquier instante utilizando esta otra ecuación de acá. Y ahora sigue un ejemplo. Una partícula recorre una recta en un determinado sentido, con aceleración constante. En el instante T inicial sería aquí, en el T inicial sería 0 segundos. El módulo de la velocidad, o sea, la rapidez inicial sería 5 metros por segundo. En el instante T igual 10 segundos,
se tiene la velocidad 25 metros por segundo, perdón, la rapidez 25 metros por segundo. Y nos pide determinar las siguientes cosas. ¿Qué tipo de movimiento describe la partícula? ¿Cuál es la aceleración de la partícula? La función de la velocidad en relación con el tiempo, la velocidad en el instante t igual a 8 segundos, el instante de tiempo en el que el módulo de la velocidad es 15 metros por segundo. Esto es lo que nos pide. Y aquí está expresado gráficamente. Para un tiempo inicial, que es 0 segundos, se tenía una velocidad inicial 5 metros por segundo. Y llegado a este punto, para un tiempo igual 10 segundos, adquirió esta velocidad. Así que se aceleró. Lo primero que nos dice es describir qué tipo de movimiento es. Esto lo podemos responder leyendo el enunciado, porque el enunciado nos dice aceleración constante. Entonces sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues la trayectoria es rectilínea y la aceleración constante. Luego, nos pide calcular la aceleración. Y sabemos, como lo vimos anteriormente, al inicio de la que es la videoconferencia, la aceleración es, pues, el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Esto nos daría 20 metros por segundo entre 10 segundos. Y al hacer el cociente ahí, nos da una aceleración de 2 metros por segundo. Luego, nos piden que calculemos la función de la velocidad, en relación al tiempo. Y pues acá solamente hay que utilizar esta ecuación general y sustituir, los valores que ya conocemos. Entonces, la velocidad inicial la conocemos, que es 5 metros por segundo. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Y la dejamos en función del tiempo. ¿Para qué? Porque con esta ecuación vamos a poder determinar cualquier velocidad en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, yo digo, en tiempo igual 8 segundos, quiero saber qué velocidad llevaba ese objeto. Entonces, eso es lo que sigue en el siguiente literal. Nos dice, para saber qué velocidad tendrá la partícula en el instante t igual a 8 segundos, solo hay que sustituir el valor, en el valor de t, 8 segundos. Así que tendríamos que la velocidad sería igual a la velocidad inicial, que es 5 metros por segundo, más la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es igual a 8 segundos. Y nos va a dar una velocidad de 21 metros por segundo. Aquí no va esto, aquí me equivoqué. Serían 21 metros por segundo en el tiempo igual 8 segundos. Luego nos pide que determinemos el tiempo que hará falta para que este objeto, esta partícula, adquiera la velocidad de 15 metros por segundo. Entonces tenemos nuestra ecuación general y lo que hay que hacer aquí es un simple despeje. Nos piden que despejemos el tiempo. Lo que hacemos es pasar esta v inicial al otro lado. Como está positiva, al otro lado queda negativa. Y luego la aceleración está multiplicando al tiempo, al pasar al otro lado pasaría a dividir. Entonces el tiempo sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Y pues acá solo hay que sustituir. Nos dice que la velocidad final va a ser 15 metros por segundo, la inicial la sabemos desde el inicio, desde el enunciado, que es 5 metros por segundo y la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Lo que nos da un tiempo de 5 segundos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se va a alcanzar esta velocidad de 15 metros por segundo en 5 segundos. Otra
Estas son otras ecuaciones que se pueden utilizar en este tipo de problemas. Y estas solamente son un recurso. Solo son un recurso. Se pueden emplear de igual manera, solamente que van a depender pues, de los datos que tengamos. En algunos casos vamos a tener velocidad, vamos a tener el tiempo, vamos a tener la aceleración y nos van a pedir que encontremos esto. Pero dependiendo de qué nos pida el problema, qué nos pida el ejercicio, así van a ser los despejes que tengamos que utilizar en este tipo de ecuaciones. Estas, como les digo, son un recurso. Dependiendo de qué tengamos, así va a ser la que utilicemos. Y por último, sería el movimiento vertical de los cuerpos. Este tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué es uniformemente acelerado? Porque si nosotros, como está acá, dejamos caer cualquier objeto, este va a caer con una aceleración constante. Y esa aceleración es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración debido a la gravedad. Por eso se le conoce a este tipo de movimiento como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en estos movimientos, el desplazamiento es en la dirección del eje vertical. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Como ya se los dije, la aceleración que actúa sobre estos cuerpos es constante e igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí está expresado gráficamente. En este caso, la aceleración es igual a menos g. Porque la gravedad, la aceleración debido a la gravedad, siempre apunta hacia abajo. Entonces, si nos ubicamos un eje de coordenadas, sería negativa. Por eso es que tiene este menos g. La velocidad se obtiene de la misma manera, como le hicimos en el otro caso, que era para movimiento horizontal, solo que con el signo negativo. Y la posición vertical, de igual manera, es la misma ecuación anterior, que sería esta aquí, esta acá. Solamente que en la coordenada y. Y siempre con este signo cambiado porque el valor g es negativo. Entonces, según el valor de la velocidad, podemos tener tres casos. Si es negativa, es un lanzamiento vertical hacia arriba. Si es nula, será una caída libre. Y si es positiva, tendrá un lanzamiento vertical hacia arriba. Voy a explicarle los tres casos. ¿Cuándo se da que la velocidad es negativa? Es cuando nosotros lanzamos una pelota hacia arriba. La lanzamos con una velocidad inicial, pero a medida que la pelota va subiendo, su velocidad va disminuyendo hasta el punto en que llega a un punto máximo y ahí su velocidad es igual a cero. A partir de este instante en que su velocidad es igual a cero, se tiene lo que es la caída libre, porque eso es lo que se conoce como caída libre, cuando tenemos un objeto y lo dejamos caer. Entonces lo dejamos caer con una velocidad inicial igual a cero. Y pues a medida que va hacia abajo, va a ser velocidad positiva, porque si tenemos una velocidad inicial acá, este va a ir aumentando y va a tener su velocidad máxima cuando llegue acá. Entonces esos son los tres casos. Y ahora pues aquí sí dejé un espacio para preguntas de ustedes, si es que las tienen. Me gustaría que las pudieran expresar si tienen ustedes preguntas sobre lo que acabamos de ver, de los tres tipos de movimientos que acabamos de ver. No sé si tienen alguna pregunta
sobre algún concepto, algo de los problemas que expliqué. Pueden expresarlas por su micrófono o también pueden hacerlo mediante el chat que está habilitado. Si no tienen alguna pregunta, me gustaría entonces reforzar un poco lo que es este tipo de movimiento, el vertical. El movimiento vertical de los cuerpos, como lo dice acá, es otro tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí lo que importa en estos tres tipos de movimientos es ubicar nuestro sistema de referencia. Dependiendo de nuestro sistema de referencia, si está bien ubicado, se nos va a hacer mucho más fácil poder resolver los problemas. Para este caso, el de acá, si es un movimiento en caída libre, tenemos que ubicar nuestro sistema de referencia acá, en el punto inicial. Por ejemplo, tenemos una altura aquí, una altura h. Tenemos una altura h. Esta altura h se puede también escribir como y, ¿verdad? Y igual a h. Entonces tenemos una altura, una posición y igual a h. Esta sería la que sustituiríamos acá. Esta sería nuestra altura inicial para el movimiento en caída libre. Entonces, ¿qué también nos puede servir? Que siempre cuando es caída libre, la velocidad inicial va a ser 0. En algunos casos, el ejercicio o el problema no le va a decir, solo le va a decir movimiento, se dejó caer un objeto. Entonces, inmediatamente después de que le dicen se le dejó caer, lo que nos indica es que es un movimiento de caída libre. Entonces vamos a saber que nuestra velocidad inicial va a ser 0. Si nuestra velocidad inicial es 0, todo este término de acá se nos va a eliminar, porque todo número multiplicado por 0 va a ser nuevamente 0. Entonces vamos a tener, nuestra ecuación se va a reducir a solamente esto. Otra cosa, si tenemos, si dice que en el instante solamente se deja caer, significa que también nuestro tiempo inicial va a ser igual a 0 segundos. Entonces, si nuestro tiempo inicial es 0 segundos, este término se nos va a eliminar. Y nos va a quedar esta cosa como solamente g por tiempo final al cuadrado. Entonces, esta es otra forma, pues, en la que se puede expresar esta ecuación. Pero esto va a depender en sí de los datos que no tengo. Voy a borrar esto de aquí. Voy a ponerle otro ejemplo. En el caso del tiro vertical, que sería hacia arriba. Ya se los voy a poner acá. Aquí. Nos dice, si es un tiro vertical, va a ir pues hacia arriba. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que nuestra posición inicial va a ser 0 metros. O, pues sí, va a ser 0 metros si ponemos pues nuestro punto de referencia así. No importa si estamos ubicados, si la vemos así, la pelota en este caso está ubicada en nuestra mano, o sea, está a cierta altura, pero podemos poner nuestro sistema de referencia, la altura a la cual está nuestra mano, y ese siempre va a ser 0. O sea, nuestro sistema de referencia, a pesar de que esté elevada la pelota,
lo vamos a tomar como origen 0 metros. Entonces, si el origen o la posición inicial es 0 metros, esto se va a ir. Ahora, ¿qué pasa? Velocidad inicial sí va a tener. Sí va a tener, porque si no, no va a poder subir la pelota. Y siempre para estos casos, que es tiro vertical, la velocidad va a ir disminuyendo hasta un punto en que la altura máxima, esta es la que va a alcanzar, la altura máxima, y máximo, lo vamos a poner aquí, va a ser cuando la velocidad final sea igual a 0 metros por segundo. Y en ese caso vamos a tener la altura máxima. Entonces, ¿qué pasa si la velocidad final va a ser 0? Este término, perdón, esto no. Bueno, en este caso siempre utilizaríamos esta velocidad inicial. No nos importaría esto, pero sí sabríamos que para esta cosa se nos haría un poco más fácil. De igual manera, el tiempo inicial lo podemos eliminar, 0 segundos, y esta ecuación se reduciría solamente a v inicial por el tiempo menos 1 medio de g por el tiempo al cuadrado. Entonces, de igual manera, esto se podría reescribir. Y otra cosa importante que no se las dije es que acá estas ecuaciones también se pueden aplicar a el movimiento vertical. Esto igual va a depender de los datos que tengamos. Esta D o posición en X, que sería para el horizontal, se sustituye por la Y. Y igual a velocidad inicial, tiempo, y esta aceleración, este término sería negativo. De igual manera esta, y igual velocidad final al cuadrado en la velocidad inicial cuadrado entre menos 2a. Y esta se puede reescribir como velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado entre 2a. Porque pasé este signo para arriba, como está, lo pasé para arriba, lo multipliqué por cada uno. El que estaba negativo pasó a ser positivo, y el que estaba positivo pasó a ser negativo. Y de igual manera esta otra, y igual a velocidad final menos velocidad inicial entre 2 por 3. Esta sí quedaría así, así que no habría más que poder. Y como les repito, pueden usar cualquiera de estas ecuaciones, solo que utilizamos para movimiento horizontal, en el movimiento vertical, solamente cuidando de que cuando vaya acompañado de la aceleración, este signo sea negativo. Esas son las cosas que sí se tienen que cuidar. No sé si expresaron alguna pregunta. Hola. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto último. Me la pueden hacer, o algún comentario, no sé,
algo que no les quedó claro, algo que quieran que les refuerce así de específicamente. Bueno, Moisés dice que todo bien. Pero, bueno, podría hacerles preguntas yo a ustedes, pero no sé si quisieran participar. Una pregunta que les podría poner es, para el tiro vertical, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la diferencia entre el tiro vertical y el tiro horizontal? Podría ser una pregunta. ¿Cuál es la diferencia más notoria? Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, horizontalmente y verticalmente. ¿Cuál sería la diferencia? No sé si alguno puede participar, alguno quiera expresar la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado horizontalmente y verticalmente? Esa puede ser una buena pregunta, que es bastante sencilla la respuesta. No sé si alguno quisiera poder participar, decir la respuesta. Pueden hacerlo escribiendo en el chat o activando su micrófono. Creo que lo tienen permiso para poder hablar. No sé si alguno quisiera participar. Voy a dar un espacio de unos 15 segundos. Y si no, pues yo daría la respuesta y pues iríamos finalizando con lo que es en sí la videoconferencia de hoy. Bueno, entonces la diferencia en sí entre este movimiento rectilíneo rectilíneo uniformemente acelerado de manera horizontal, que vimos acá el ejemplo, y de manera vertical, como lo vimos acá, es de que ambos pues presentan las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que la trayectoria va a ser rectilínea, y pues la aceleración va a ser constante. Para el movimiento horizontal, la aceleración la tenemos que determinar nosotros mismos. Mientras que en el movimiento vertical ya conocemos el valor de la aceleración. Este va a ser siempre el mismo. La aceleración siempre va a ser menos g, o sea, menos 9.8 metros sobre segundo. Esto es porque nos ubicamos en el planeta Tierra. Si el problema nos dijera que estamos en la Luna, tendríamos que poner el valor de g en la Luna, que sería aproximadamente un sexto del valor de g en la Tierra. Pero, pues, eso depende, pues, de dónde nos encontremos, ¿verdad? La aceleración, esta aceleración debido a la gravedad, depende de la altura a la que nos encontremos o de cuánto estamos alejados de la superficie de la Tierra. Entre más alejados estamos de la Tierra, menos vamos a sentir lo que es esta aceleración. Por eso, no sé si ustedes han visto en películas, cuando en las películas hay una toma, hay una escena que es en la Luna o en algún planeta, para los astronautas es mucho más fácil poder desplazarse brincando, porque la gravedad que los atrae hacia la Luna es mucho menor. Entonces, esta depende de eso. Y pues, también otra cosa importante es que, pues sí, que
que este valor siempre va a ir negativo, en cambio, en diferencia al otro. Entonces, si ya no tienen dudas, no tienen preguntas, creo que finalizaríamos lo que es la reunión. Si no queda, si no hay más, ya podrían retirarse y pues les agradezco pues que se hayan presentado.